Como pueden apreciar en la imagen, hay dos personas, una con sensación de frío y la otra con sensación de calor. En nuestra ciudad, por ejemplo, y en nuestro país, estamos en la etapa ya de entrando a verano. En cambio, en Estados Unidos, en Europa están con frío, con nieve, por eso que Navidad en Europa es con nieve y también en Estados Unidos. Aquí no, es diferente. Esto tiene que ver con la temperatura, que es una sensación. Hoy mismo en la mañana alguna gente tenía sensación de frío y yo vi por la calle gente con algún chacón o algún chaleco y otros que tenían sensación de calor con camisa. Yo también salí con camisa solamente. Claro que me mojé un poquito, pero bueno. Entonces, temperatura está aquí. Es la sensación de calor o frío que tienen los cuerpos. Es bastante relativo. Temperatura es la sensación de calor o frío que tiene un cuerpo. En ese mismo momento, por ejemplo, si yo toco el escritorio en el cual está mi computadora es de madera, entonces percibo cierta temperatura. En cambio, si toco un metal de este sillón, percibo como más frío. Esto es bastante relativo. Temperatura es la sensación de calor o frío que tienen los cuerpos. Eso es la temperatura. Y ya saben todos que esto se mide con un termómetro. El más conocido para nosotros es la temperatura en la escala centígrada. En la escala centígrada. Algunos puntos fijos de referencia son, por ejemplo, cuando el termómetro se lo lleva a un recipiente que tenga agua hirviendo a la presión atmosférica, el mercurio del interior se dilata y se establece en un nivel. A eso se llama 100 grados centígrados. Cuando se lo lleva este mismo termómetro a un recipiente que tenga hielo, a la presión atmosférica, eso se marca como 0 grados centígrados. Estos dos rangos se dividen entre 100 y cada partecita se llama grado centígrado. Y aquí una temperatura cualquiera, como la actual, más o menos 35 grados. Entonces, esto es lo que es la temperatura y cómo se mide mediante un termómetro que se basa en la dilatación que tienen los cuerpos, sean líquidos o sólidos. Se han establecido las escalas termométricas. Escalas termométricas, que son las siguientes. Una, les decía, es la escala centígrada. Voy a enmarcarla, la escala centígrada. Esta es. Hay los puntos fijos de referencia. Les decía, si el termómetro en escala centígrada se lleva a un recipiente que tenga agua en ebullición, ese punto se marca como 100 grados centígrados. Punto de ebullición del agua, son los puntos de referencia. Si se lleva a un punto donde se encuentre hielo, a la presión atmosférica, ese punto se marca como 0 grados centígrados. Y como les dije, ese rango se divide en 100 partecitas y cada partecita se llama grado centígrado. Esa es la escala centígrada. En la escala Fahrenheit sucede algo similar. Voy a enmarcarlo la escala Fahrenheit. Con todo, bueno, aquí está. Con este marco azul estoy enmarcando la escala Fahrenheit. Los mismos puntos de diferencia. El punto de fusión del hielo en la escala Fahrenheit se marcó 32 grados centígrados. Y el punto de ebullición del agua, 212 grados centígrados. Noten la diferencia entre este rango de ebullición
del agua y fusión del hielo en la escala centígrada tenemos una diferencia de 180. Esto es 180. Y cada partecita se llama grado Fahrenheit. En cambio, en la centígrada es simplemente 100. Estas son las dos escalas más usuales, la escala centígrada y la Fahrenheit. Si quieren, lo anoto. Centígrada o Celsius. La escala centígrada o Celsius. Y esta otra es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit. Bueno, después. En tiempos de invierno, por ejemplo, en el altiplano boliviano, la temperatura baja hasta -5, -8, -10 grados centígrados en ciudades como Oruro, Potosí, inclusive La Paz. La pregunta es, ¿cuál será la temperatura más baja conocida en las escalas? Bueno, todo aquí. Temperatura más baja. Cero absoluto. Exactamente. En la escala Fahrenheit, baja, bueno, aquí dice 459, pero baja hasta, normalmente se los redondea a 460. La temperatura más baja en la escala Fahrenheit, la más baja, sería esta. Dice 459, pero normalmente se lo considera como 460. 460. Bueno, y en la escala centígrada, la temperatura más baja conocida es -273. -273. Entonces, alguien dice, bueno, entonces, ¿esto por qué no se marca como cero? De acuerdo. Y vienen las escalas absolutas. Estas de aquí al lado son las escalas, bueno, todo aquí. Escalas absolutas, que son dos. Una, la escala Kelvin, y la otra, la escala Rankine o Rankine. Estas son las escalas absolutas. Entonces, la temperatura más baja en la escala centígrada, que es de -273, corresponde a 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin. Esa sería la temperatura más baja. Y en la escala Fahrenheit, la temperatura más baja conocida, que es 460, corresponde a 0 grados Rankines. 0 grados Rankine o Rankines. Eso es. Entonces, jóvenes, estas son las escalas termométricas más usuales. Recapitulando, la primera es la escala centígrada. Se han fijado puntos fijos de referencia. Uno, el punto de ebullición del agua a la presión atmosférica. Y otro, el punto de ebullición del hielo a la presión atmosférica. En la escala centígrada, el punto de ebullición del agua se marca a 100 grados centígrados y la fusión del hielo 0 grados centígrados. La temperatura más baja conocida es -273 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, el punto de ebullición del agua es 212. El punto de fusión del hielo, 32 grados Fahrenheit. La diferencia entre estos dos puntos es 180 en la escala Fahrenheit y 100 en la centígrada.
La temperatura más baja conocida en la escala Fahrenheit es menos 460 grados Fahrenheit. Las escalas absolutas correspondientes son Kelvin y Rankine. La Kelvin asociada a la centígrada y la Rankine a la Fahrenheit. Eso es, como ven, ustedes lo conocen, lo han visto también seguramente en química, no es tan difícil. Hay una relación entre estas temperaturas que es esta. Como dije, la diferencia de temperaturas entre los puntos de referencia de la escala centígrada entre ebullición del agua y fusión del hielo para la centígrada es 100. Para Fahrenheit es 180. Además que la Fahrenheit, el punto de fusión del hielo es 32. Para volver al cero hay que estar 32. Entonces, esto es fácil de demostrar, pero he anotado directamente la relación. Esta es la relación entre las escalas. Por ejemplo, si queremos transformar centígrados a Kelvin, se usará esta relación. Si queremos transformar Fahrenheit a Rankine, esta relación. Si queremos transformar grados Kelvin a Fahrenheit, esta relación. O si se quiere transformar centígrados a rankines, sería esta otra relación. Eso vamos a ver enseguida con un par de ejemplos. Cómo simplemente relacionar estas proporciones que relacionan las escalas centígrada y Fahrenheit o Kelvin y Rankine respectivamente. Cualquiera se relaciona. Porque la diferencia, como dije, son 100 en la centígrada, 180 en la Fahrenheit. Y bueno, simplificando queda esta ecuación, que es la que vamos a usar en los problemas. Esta. Esa. Por ejemplo, en este momento, aquí en mi equipo dice que la temperatura es de 28 grados centígrados. 28. Queremos transformar estos grados centígrados a cuántos Fahrenheit equivalen. Entonces, aplicando la fórmula como les explicaba, tenemos grados centígrados y queremos transformar a Fahrenheit. Usamos, por tanto, estas dos proporciones, los centígrados y los Fahrenheit, que está aquí. Bueno, en la simplificada, ¿no? Temperatura centígrado sobre 5 equivale a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eso es equivalente. Lo que he puesto aquí. Esta y esta. Nada más. Y después se reemplazan los valores y se hacen operaciones algebraicas que son más bien aritméticas. Entonces, copiaré esto tal cual. Tenemos 28 centígrados. Aquí voy a poner, entonces, que tenemos 28 grados centígrados. Ya. Despejan la temperatura Fahrenheit y me avisan. Despejando, calculamos la temperatura Fahrenheit. Gracias. Igual. 82,4 grados Fahrenheit. Aquí lo voy a copiar así.
82,4 grados Fahrenheit. Entonces, eso sería la fórmula. Está muy grande, lo voy a achicar. Eso es. Y así se puede hacer estos ejemplos. O, bueno, decíamos, es 28 la actual. 28 centígrados a grados rankines. Entonces aquí tenemos la temperatura ambiente, bueno, aquí en nuestro medio, como lo medimos en grados centígrados. Queremos transformarlo a grados rankines, sería con esta. Entonces, temperatura centígrados sobre 5 será la Fahrenheit menos 432 sobre 4. Está aquí. Vuelvo a copiarlo esto. Aquí abajo, aquí tenemos los 28. Que es la actual en este momento, por lo menos donde yo estoy sentado y hablando. Despejamos la temperatura Rankine. 514,4 me sale, ingeniero. Gracias. Como ven, esto es bastante sencillo. Temperatura Rankine. Ya. Las absolutas generalmente se representan con mayúsculas. Grados Rankines. $514. Bueno, eso es. Referente a temperatura. Como ven, es sencillo. Las escalas termométricas y la relación entre una y otra escala, que es una operación sencilla. Dilatación. Dilatación. Es una propiedad física, evidentemente, que experimentan los cuerpos. Es el cambio de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambia la temperatura. Si no cambia la temperatura, no cambia nada. Es el cambio de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambia la temperatura. Dependiendo de la forma del cuerpo, tendremos dilatación lineal. Aquí tenemos una primera ilustración. Un alambre de longitud inicial L sub 0. El alambre tiene una longitud inicial L sub 0. A la temperatura inicial T sub 0. Por ejemplo, si se calienta, hasta la temperatura final T sub F. La experiencia muestra que la longitud ha aumentado. En cuanto a un delta DL, que es longitud final menos longitud inicial. Cuando la temperatura aumenta, como se puede ver aquí, aumentan las dimensiones. Cuando la temperatura aumenta, aumentan las dimensiones. En cuanto a un diferencial de L, un delta de L, y eso es una diferencia, no es nada más que una diferencia. Este delta de L será igual a la longitud final menos la inicial. Longitud final menos longitud inicial. Longitud final menos longitud inicial. Eso es un...
Eso. Ese aumento de longitud, ¿de qué depende? Aquí está. ¿De qué depende? El símbolo que se usa es esta como alfa, más o menos, como alfa. Esto significa depende de o es proporcional a. Eso significa este símbolo. Ahí, ahí. Ya. Este símbolo alfa, lo más, lo más técnico es proporcional. Proporcional. Delta de L, el aumento de longitud, es proporcional ¿a qué? A la longitud inicial y al cambio de temperatura. Ahora, más comprensible que lo mismo, digo yo, significa depende de. Eso significa alfa. Ahora, metodológicamente decimos a estos términos, les llamamos variables independientes. Variables independientes. En otras palabras, la causa. Causa. Y el término que está en el primer miembro se llama variable dependiente. Dependiente. En otras palabras, el efecto. O sea, técnicamente es eso. ¿Cuál es el efecto? El efecto es un aumento de longitud. Ahí lo vamos a hacer, lo que no llevamos a. Voy a volver a escribir aquí. Variable dependiente. Todo el mundo conoce ese dicho, no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. ¿Cuál es el efecto? El efecto es un aumento o una variación de longitud. No diría aumento. Bueno. El efecto es una variación de longitud. Puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuáles son las causas? Por supuesto, la longitud inicial, tiene que haber alambre, si no, no hay nada. Y fundamentalmente el cambio de temperatura. Por eso hemos dicho, la dilatación es los cambios que experimentan los cuerpos cuando cambian su temperatura, cambian las dimensiones cuando cambia la temperatura. Eso es. Bueno, entonces, digo una vez más, en resumen, aquí están las variables independientes, las causas, y la variable dependiente, el efecto. Así de simple. Esta proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Esa constante es alfa. Alfa, que se llama coeficiente de dilatación. Bueno, está muy con esto. Alfa. Entonces, el aumento de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal alfa por
la longitud inicial y por el cambio de temperatura. Coeficiente de dilatación lineal. Lo hago más con rojito. Despejando, queda en el numerador el aumento de longitud y pasa la longitud inicial y el cambio de temperatura al denominador. Esta es la expresión del coeficiente de dilatación lineal alfa, que se mide en el laboratorio, se lo mide. Bueno. Y está ya tabulado. El coeficiente lineal está tabulado para todos los cuerpos. Para el cobre, aluminio, vidrio, mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, ¿qué es el cambio de longitud? El cambio de longitud, delta L. No es nada más que L final menos L inicial. ¿Y qué es el cambio de temperatura? Delta T. Es la temperatura final menos la inicial. Despejando la longitud final, queda esta fórmula que se llama la longitud final de la dilatación. Esta es la fórmula de la dilatación lineal. La longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la inicial. Cuando se calienta, la temperatura, si se calienta, por supuesto, la temperatura final será mayor. Si se calienta, la temperatura final es mayor que la inicial. Y este paréntesis va a ser positivo, por supuesto, entonces hay un incremento de la longitud. En cambio, si se enfría, la temperatura final será mayor que la inicial. Este paréntesis se hace negativo y la longitud disminuye. Pero eso básicamente depende de la temperatura. Si se calienta, si aumenta la temperatura, aumenta la longitud. Si se enfría, disminuye la temperatura y disminuye la longitud. ¿Alguna pregunta, juventud, divino tesoro, que se van para no volver? ¿Preguntas? Ninguna. Manacancho. Hemos visto dilatación lineal. Dependiendo de la forma del cuerpo, la dilatación puede ser también superficial. Dilatación superficial. Por ejemplo, una calamina tiene un área inicial A sub 0 a la temperatura inicial. Podemos llamar T sub 0. T sub 0, inicial. Y se calienta hasta la temperatura final. Temperatura final. Se calienta. Cuando se calienta, como vimos, aumenta la longitud. Claro que si se enfría, disminuye la longitud. Se calienta, aumenta la temperatura. Entonces el lado, el ancho, por decirlo así, este ancho, que era esto, ha aumentado, se ha dilatado, más grande. El alto, este alto,
se ha dilatado, más largo. O sea, se dilatan los lados y el área es lado por lado, por lo tanto se dilata el área. Eso es. Bueno, en la dilatación superficial, aplicando esta fórmula, la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal alfa por el cambio de temperatura. Cuando que uno es el lado A, el otro el lado B. El lado A sub 0 se ha dilatado. El ancho A, el ancho final es igual al ancho inicial multiplicado por 1 más el coeficiente lineal por el cambio de temperatura. El largo o el alto, como quieran, ¿no? B, lo mismo, el lado B inicial multiplicado por 1 más alfa por el cambio de temperatura. Lo que se hace aquí ahora, a ver, bueno, me ha salido muy ácida, pero no importa. Vamos a multiplicar miembro a miembro. A ver cómo sale. Multiplicando miembro a miembro. Multiplicando miembro a miembro. El primer miembro de la primera ecuación A multiplicamos por el primer miembro de la segunda ecuación B. A por B. Y lo propio, aquí, el segundo miembro multiplicamos por el segundo miembro de cada ecuación. Este segundo miembro con este segundo miembro. Quedará A sub 0 por B sub 0, A sub 0 por B sub 0. El corchete por el corchete al cuadrado. El corchete al cuadrado. Multiplicando miembro a miembro. Pero A por B, ¿qué es? Es el área final. A sub 0 por B sub 0, ¿qué es? Es el área inicial. Se hacen las operaciones. Sería entonces aquí. A por B, lado por lado final, es el área final. A sub 0 por B sub 0. A por B es el área final. A sub 0 por B sub 0, el área inicial. Y cuadrado, cuadrado de la suma de dos cantidades. Ya lo saben, es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Más el cuadrado del segundo. A ver. Aquí. Más el cuadrado del segundo. Un segundito.
Bueno, decíamos entonces, estamos aquí. Cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado del primero, 1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por alfa por el cambio de temperatura, más el cuadrado del segundo. O sea, esto sería alfa al cuadrado y el cambio de temperatura al cuadrado. Este término es un término muy pequeño que se lo desprecia. Este término es un término muy pequeño. ¿Por qué? Aquí yo ponía unos valores de estos valores. El coeficiente del cobre, por ejemplo, es 17 por 10 a la menos 6. Casi todos son por orden de 10 a la menos 6. Imagínense, digamos, este término al cuadrado. Voy aquí a escribirlo. Ah, no. He hecho mal. Ya. Cualquiera de estos. Este, por ejemplo. Al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Será igual a 17 al cuadrado. 289. Por es este otro. 10 a la menos 6 al cuadrado va a dar 10 a la menos 12. Menos 12. Entonces, este término será igual a, lo voy a simplificar un poquito, un poquito, será igual a 0, 12 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 289. Como ven, es 0,000, es despreciable. Prácticamente casi es igual a 0. Por eso, aquí en la dilatación lineal, este término se simplifica y queda simplemente este. El área final es este, es igual al área inicial por 2 alfa. Entonces, como dije, A por B es el área inicial, A sub 0 por 0 es la inicial. Y 2 veces alfa se llama beta, que es el coeficiente de dilatación superficial. La expresión es muy parecida, El área final es igual al área inicial multiplicado por 1 más beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, que es 2 veces alfa. En las tablas normalmente está el lineal. Si queremos superficial, multiplicamos por 2. Por el cambio de temperatura. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Reclamo? ¿Queja? Eso es. Es muy parecida. La dimensión final L es igual a la inicial 1, el coeficiente y el cambio de temperatura. En la superficial lo mismo. Esta forma. Prácticamente es la misma. Aquí la inicial o la lineal es esta. Muy parecida. Y la otra es la volumétrica. Digamos, un cubo. Dilatación cúbica o volumétrica. También se calienta de la temperatura inicial a la final. Se calientan todos los lados. Por ejemplo,
el lado inicial puede ser A sub 0, el, el alto puede ser B sub 0 y la profundidad C sub 0. Bueno, se dilata el lado este al lado A final, la altura, el lado B final y la profundidad, el lado C final. Se dilatan los lados. Un procedimiento parecido al anterior. Se dilata cada lado. Con la misma fórmula. El lado A, el ancho, es igual al lado A final, es igual al lado A sub 0 inicial por 1 más el coeficiente lineal por el cambio de temperatura. El alto, lado B, el lado B final es igual al lado B inicial por 1 más el coeficiente lineal por el cambio de temperatura. El lado C, la profundidad, el lado C final, lo propio, lado C inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Entonces se multiplica miembro a miembro. Como dijimos, los miembros del primer miembro, los primeros miembros de las ecuaciones, A por B por C. Aquí está, A por B por C. Y aquí A sub 0 por B sub 0 por C sub 0. Y el corchete al cubo, 3 veces. El corchete al cubo. Y aquí está, al cubo. Lo mismo, A por B por C es el volumen final. A sub 0 por B sub 0 por C sub 0 es el volumen inicial. Y aquí otra vez se aplica la propiedad algebraica. El cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo del primero más el triple producto del primero por el segundo, más el triple producto del segundo por el primero, más el cubo del segundo. Entonces, igual se simplifica y queda simplemente esta última fórmula, no he hecho por razones prácticas. La fórmula queda esta. El volumen final, si es que el cuerpo tiene sus tres dimensiones finitas, el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más 3 veces alfa. 3 veces alfa es el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica que se representa por la letra gamma. 3 veces alfa es ahí. Me equivoqué. 3 veces alfa es gamma. Pero la expresión es semejante. Entonces, las ecuaciones de dilatación superficial, lineal y cúbica son muy parecidas y hemos hecho la deducción correspondiente. Un problemita, a ver, de aplicación. Un frasco de vidrio de 1000 centímetros cúbicos está totalmente lleno de mercurio a 20 grados centígrados. Se calienta hasta 120 grados centígrados. Calcular el volumen de mercurio derramado. Bueno, vamos a dibujar aquí el frasco. Ya.
Aquí está a 20 grados. A 20 grados. Ahí se me fue. Ya. No importa. Aplicamos plan B. Aquí está el mercurio. Son 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Está a 20 grados. Dice, se calienta hasta 120 grados. Por supuesto, se dilata. Ah, no. Como el mercurio se dilata más, por favor, háganlo ese dibujito o el dibujo. Se derrama una cierta porción de mercurio. El volumen derramado. Y justamente la pregunta es eso. Calcular el volumen derramado. Bueno, creo que está claro. Bueno, calcular el volumen derramado. Eso es. Bueno, como ya han dibujado, los datos del vidrio. Temperatura inicial del vidrio 20 grados. Final 120. Volumen inicial 1000 centímetros cúbicos. Y el coeficiente de dilatación lineal del vidrio 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados recíprocos a la menos 1. Es el vidrio. Del mercurio, la temperatura inicial y final van a ser la misma. El volumen inicial va a ser el mismo. No se conoce el final ni del vidrio ni del mercurio y ni el derramado. No se conoce. La solución. Para el vidrio, el volumen final del vidrio no se conoce. Será igual al volumen inicial del vidrio más 1 por el coeficiente de dilatación cúbica del vidrio por el cambio de temperatura. Para el mercurio, el volumen del mercurio más el volumen inicial del mercurio por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica volumétrica del mercurio por el cambio de temperatura. Además, como dijo, el volumen total de mercurio sería igual al volumen final del vidrio que está en el frasco más el volumen derramado, el volumen de mercurio derramado. Eso es. Son 3 ecuaciones. A ver, vamos a ver cuáles son las incógnitas. Voy a tratar de escribir las incógnitas. Ay, se me fue todo. Bueno. Ya. Esto lo voy a usar. Uy. Ya. Esto también. Y esto también. El volumen final del vidrio no se conoce. El volumen inicial se puede hacer algebraicamente, pero puede ver, es 1000 centímetros cúbicos. El coeficiente del vidrio es 3 veces el del... ¿Dónde está? 3 por esto.
3 por el lineal, 3 veces alfa. 3 por del vidrio. No, ¿de cuál es? Ah, sí, del vidrio. Ya. Temperatura final, 120. Inicial, 20. Bueno, se puede sacar el volumen final. Del mercurio. Del mercurio es más o menos parecido. A ver, voy a hacerlo copiar, pegar, pero vamos a ver las diferencias. Es 1000, lo que varía es el coeficiente de dilatación lineal. Del mercurio es diferente, que es este. Bueno, salió más fácil de lo que pensaba. Es el volumen final del vidrio. Será igual al volumen inicial, que es 1000. 1 por, como es cúbico, 3 veces el coeficiente lineal del vidrio por el cambio de temperatura. Del mercurio, el volumen final del mercurio. 1000, el volumen inicial, el coeficiente lineal por 3, porque es volumétrico, el cambio de temperatura. Se calcula eso y luego de aquí se conoce el volumen del mercurio, el volumen del vidrio, y se despeja el volumen del desamato. Y esa es la solución. Bueno, repitiendo, un frasco de vidrio, voy a volver a dibujar, pero de manera más simple. Ahí está el vidrio lleno de mercurio, se calienta, se dilata y hay una porción de volumen desamado. Entonces, hemos calculado el volumen final tanto del vidrio como del mercurio, pero en el caso del vidrio es este y el final del vidrio, los cuadros. Pero en el caso del mercurio es más el volumen desamado que sale aquí de mercurio, el volumen de mercurio desamado. Y por supuesto el volumen total del mercurio es el volumen del vidrio más el desamado. Esa ecuación apunté al final y luego se despega. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ya es matemáticas, se los dejo tarea para la casa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? Si no, quedamos aquí. Silencio en la sala. Ingeniero. Ninguna. Gracias, ninguna. El día miércoles veremos el tema de calorimetría. Yo estimo esta semana y la próxima podríamos estar acabando el programa. Y el examen del tercer parcial lo dejamos para el próximo año, porque el semestre se ha prolongado, pero yo estimo que las clases en esta materia estaremos terminando hasta fin de mes. Por supuesto, el viernes el 24 va a haber tolerancia, yo creo, por Navidad. Y lo mismo el próximo viernes 30 o 31.
Si no hay preguntas, quedamos aquí y nos vemos el día miércoles. Que les vaya bien. Un abrazo navideño y hasta el día miércoles. Adiós. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Ingeniero. Feliz Navidad, ingeniero. Luego, Adiós, chao, chao, muchachos. Se cuidan.